densidad es una propiedad física, pero ¿qué me relaciona la densidad o cómo nosotros la trabajamos? ¿Tú cómo entiendes el concepto de densidad? Es una relación, entonces relación entre la masa y el volumen de un objeto o una sustancia. De masa entre volumen. Si yo te digo, prepara vamos a suponer, un vaso de agua, vas a preparar y le vas a agregar soluto y le vas a poner solvente también. Tú estás preparando, permítanme, tú estás preparando una solución. Entonces, en esta solución tú le vas a agregar a un vaso de agua, imaginemos que le vas a agregar a lo mejor azúcar o sal o algún otro, a lo mejor hasta un colorante si quieres. Entonces le vas a agregar cierta cantidad de masa en cierta cantidad de volumen. ¿Va a cambiar la densidad de ese fluido? Charbel. Sí, porque existe esta relación. Va a cambiar. ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? Más o menos no me acuerdo bien, pero con el ejemplo la parte en la que una de las dos sustancias, una es la que se va a disolver y otra es la que se le va a agregar dicha solución. Una es ese sólido. Puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas, ¿sí? Que va a estar a veces en menor proporción. Lo voy a combinar con un solvente. Por lo regular el solvente es agua, pero puedo utilizar alguna otra solución. Cuando yo hago estas mezclas, voy a tener como dato esta densidad, pero también se le conoce de otro nombre. Vamos a suponer que tú le agregas muchísimo limón a tu agua y la pruebas. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? El sabor concentrado. Concentrado, la concentración, esa es la palabra clave. Una concentración. Así es que la densidad también me va a representar una concentración. Gracias, Charbel. Ok, gracias. Cuando nosotros veamos, o ahorita que vamos a revisar esta variable densidad, también vamos a hacer referencia a estas concentraciones que podemos tener. Y por lo tanto, estas concentraciones, jóvenes, las voy a tener presentes en muchas mezclas, ya sean líquidas o en algunos casos hasta mezclas gaseosas que vamos a poder tener nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de esta densidad que está relacionado con la concentración. Anótenla por favor para que no se les olvide, ¿eh? Densidad es igual a una concentración. Así es que si yo quiero medir la concentración de un líquido, de un fluido, ¿cómo lo puedo hacer? Midiendo la densidad. Porque es una relación masa-volumen. ¿Qué cantidad de sólido yo tengo en cierto volumen que me va a representar un líquido? O tal vez hay un sólido también. Así es que me va a representar igual concentración, para que no se nos olvide. Bien, vamos a seguir. Como la densidad es una propiedad, pues esta propiedad también va a cambiar o va a variar con respecto a la presión y a la temperatura. Por lo tanto, yo aquí puse dos ejemplos. Podemos agarrar más ejemplos, pero aquí puse estos, que son los básicos. El agua a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de una atmósfera tiene, referente a datos, a tablas, un valor de densidad de 997 o 98, podemos encontrar, hay más menos 1, kilogramos sobre metro cúbico. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio la presión el cual yo tengo ese líquido? Vamos a suponer que a una atmósfera pues estamos a nivel del mar, ¿verdad? Pero si yo voy subiendo, si mi altitud va creciendo, entonces yo voy a tener otras condiciones atmosféricas, tanto de presión como de temperatura. ¿Qué le pasa a la densidad? Va a haber un cambio, sí, pero realmente el cambio es mínimo, no se nota mucho la diferencia. Entonces, de acuerdo a esto, para los líquidos, en el ejemplo del agua, si yo cambio la presión,
la densidad va a tener una variación, pero muy mínima. En este caso es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero vamos a ver ahora qué pasa con los gases. Con los líquidos a lo mejor no hay tanta variación, pero ¿qué pasa con los gases? Si yo tengo un gas, en este caso puse el ejemplo del aire, donde bajo las mismas condiciones de temperatura, ahora yo lo someto a diferentes presiones. Recordemos que los fluidos tienen igual ciertas propiedades, y aquí viene una, ahorita vamos a ver si se acuerdan cómo se llama, donde yo someto a cierta presión mi fluido. ¿Qué le va a pasar en este caso, hablando de los gases? Eso se lo voy a preguntar a Sandra. ¿Estás con nosotros, Sandra? Sí, profesora. Sandra, ¿qué le pasa a los gases cuando aumentamos mucho su presión? Se comprimen. Se comprimen. Entonces, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Va a disminuir. Entonces, si disminuye, lo que voy a tener es una variación de esa densidad, ¿verdad? Porque estamos diciendo una relación masa entre volumen. Por lo tanto, el valor de la densidad cambia. A una atmósfera de presión tenemos un valor de 1.21 kilogramos sobre metro cúbico, hablando del aire. Si yo tengo una presión de 50 atmósferas, ahora ese aire ya redujo su volumen, por lo tanto su densidad va a cambiar. Aquí sí es muy drástica y muy notoria ese cambio que vamos a tener en cuanto a los gases. 60.5 kilogramos sobre metro cúbico. Anótenlo como dato, por favor, jóvenes, y pongan ahí una nota. Para los gases sí hay un cambio drástico del valor de la densidad. Para los líquidos no. Entonces, ¿por qué? Porque se comprimen, porque puedo disminuir su volumen. Es una de las propiedades que tienen estos gases. Entonces, anótenlo, por favor. Bien. Mientras ustedes lo van anotando, abajo coloqué una tablita con algunos otros ejemplos donde muestran los valores de densidades. Por ejemplo, el de la leche, que tiene un valor de 1.039 gramos sobre centímetro cúbico, o bien el de la sangre. Este de la sangre, pues es en general, pero realmente si alguien, o si nosotros ahorita vamos y nos hacemos un estudio de sangre, vamos a encontrar diferentes tipos de densidades, dependiendo de la grasa que tenemos en la sangre, ¿no? Entonces ahí ya son otros parámetros que pueden variar nuestros datos, ¿no? Pero bueno, aquí yo puse un valor de 1500 kilogramos por metro cúbico. El monóxido de carbono, que tiene una densidad de 0.00125 gramos sobre centímetro cúbico, y aquí pues igual un vino. Eso también va a depender de qué tipo de vino, ¿verdad? Tampoco no es cualquier vino, pues puede variar el valor de la densidad, pero bueno, son ejemplos nada más. Entonces aquí el vino está en un rango de 980 a 1150 kilogramos por metro. Entonces, la densidad es una variable que hay que considerar que está cambiando de acuerdo a la presión, pero para los gases, si yo cambio esas condiciones de presión, la densidad cambia para los gases. ¿Ya terminaron de copiarlo? Sí, profesora. Ya, maestra. Ya, ok. Entonces voy a seguir. Sí, vamos entendiéndonos aquí qué es la densidad con la concentración, para ir avanzando. Bien. Entonces, si yo les pregunto unidades de concentración, y eso se lo voy a preguntar a ver, Lisbeth. Lisbeth. ¿No está Lisbeth con nosotros? Kevin Bautista. Bueno, Kevin. ¿Cuál? ¿Me puede repetir otra vez? los moles. No, Los moles por litro, no, te faltó ahí el volumen. Moles por litro son unidades de concentración, es correcto. ¿Qué otra, Kevin? porcentaje. Porcentaje también, unidades de concentración, porcentaje, eso es correcto. Vayan saludando, por favor, moles. ¿Qué otra, Kevin? ¿Te acuerdas de alguna otra? Partes por millón. ppm, sí, partes por millón, ppm minúsculas.
partes por millón, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Te acuerdas de alguna otra? No me acuerdo. ¿No? ppb, partes por billón, también. Bueno, pero si te acordaste, hay un término que se llama normalidad. Este término de normalidad también me representa una concentración. Bueno, esos son los que ustedes más o menos ubican, o al menos las han escuchado. Pero sin embargo, existen otras unidades referentes a esta concentración o a esta densidad. Y voy a iniciar por la primera, que es el famoso API o grados API. ¿Alguien se acuerda qué es esa abreviatura de API? ¿Sí la han visto, si la han escuchado en algún momento? ¿No? API, ¿no? ¿Nadie ha escuchado estas siglas de API? No, profesora. No, profesor. Es el Instituto Americano del Petróleo, API. Instituto Americano del Petróleo. Entonces, como es del petróleo, esta rama o esta sección de la industria, pues utiliza o adquiere su propio, vamos a llamarle así, su propia unidad para llamarla densidad. Entonces, la densidad, de acuerdo a esto, aparece como grados API. Ya no va a aparecer porcentaje, ya no va a aparecer moles por litro, o partes por millón, o kilogramos sobre metro cúbico, no. Como son fluidos que están relacionados con esta parte de los hidrocarburos y demás, bueno, hicieron o detectaron, o más bien ellos adquirieron, ahora como unidad de densidad, llamar grados API a esta densidad. Solo para estos productos derivados del petróleo. Entonces ellos sacan una ecuación donde se obtiene esta densidad, que es la que estamos nosotros observando. Entonces los grados API son igual a 141.5 sobre densidad relativa a 15 grados Celsius menos 131.5. Este es como dato, para que ustedes lo... Pero me habla de una densidad relativa. Densidad relativa. ¿Alguien se acuerda qué es la densidad relativa, jóvenes? Sí. La densidad relativa es una manera de medir la densidad de alguna sustancia con respecto a alguna en específico. Por lo general, vamos a hablar casi siempre, a no ser que lo especifiquen de otra manera, relativo al agua. Correcto, siendo un líquido. Exactamente, siendo un líquido, se toma como base la densidad del agua. Pero anoten la gases es la del aire, perdón. Exactamente, es la del aire, así es. Pero vamos a anotarla. Coloquen densidad relativa o gravedad específica, que es la misma, es igual, anótenla, es igual a la densidad de la sustancia. Densidad de la sustancia entre la densidad de referencia, la que nos acaba de decir su compañero Adrián. Vuelvo a repetirla. La densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad de referencia. Esta referencia, si es un líquido, tendrá que ser la del agua. Si es un gas, tendrá que ser, en este caso, la del aire. Esa densidad de las que ustedes ya acaban de anotar. Y de ahí, como es una densidad relativa, que nada más combina estas dos, pues obviamente esta densidad relativa no tiene unidades. Pero ¿para cuándo me va a ser útil esto? ¿O cuándo la voy a utilizar? Si yo estoy manejando ciertos fluidos, a veces encontramos tablitas con valores de sus fluidos y me dice densidad relativa de, voy a poner un ejemplo, densidad relativa del alcohol, y viene 0.85, pero no me da unidades, no me dice qué. Entonces,
yo puedo calcular la densidad de esa sustancia o de ese alcohol teniendo como dato su densidad relativa. En este caso la voy a relacionar siendo un líquido con la densidad del agua y yo ya podría obtener ese valor de densidad real de la sustancia. En dado caso que tuviera yo este dato. Y lo comento porque para calcular la densidad en grados API, pues me pide como datos esta densidad relativa. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí, profesora. Sí, muy bien. Ya vamos a aguantarme un ratito ya. Ahorita terminamos esta parte y ya nos desconectamos. Bien. Ahora, no nada más los grados API. Entonces le voy a pedir por favor a Carlos, ¿no es cierto? No es Profesora, también hace rato me dicen mis compañeros que me mencionó, pero no sirve el micrófono no sirve el micrófono de mi computadora, me tuve que salir de la reunión para volver a ingresar. Ah, ok. Sí, ahorita. ¿Eres quién? ¿Apellido? Álvarez Sánchez. Ok. José Roberto. Ah, bueno, pues ya que estás aquí, ya te puse tu asistencia, gracias por indicarme. ¿Me puedes decir qué ves en esa imagen, Roberto? Están vertiendo una sustancia a un contenedor. ¿Qué crees que sea eso? Parece como cerveza. Parece como ser. ¿Por qué pensaste en la cerveza? Mucho calor. Por el color y como que se ve espumoso de arriba. Sí, no dijiste jugo, dijiste cerveza, ya de plano. Está bien, bien. Entonces, resulta que dentro de la industria alimenticia también se llegan a utilizar ciertas unidades que me representan esta concentración, esta densidad. Entonces, aparecen los grados Baume. Anótenlo, por favor. Grados Baume que están relacionados precisamente con estas soluciones. Aquí yo puse algunos ejemplos, lo que son para ácidos, jarabes. En este caso me va a medir un grado de azúcar presente dentro del vino. Aquí sí le atinó, efectivamente es el mosto, es la parte de la cerveza. Y los líquidos que se encuentran más ligeros que el agua. Entonces se utiliza este rango, esta unidad, que son los grados Baume, que se pueden utilizar. También anótenla. Los grados Baume es igual a 140 entre la densidad relativa a 15 grados Celsius. Le estoy poniendo, de hecho estas ecuaciones aparecen con las temperaturas, porque acuérdense que también, aparte de la presión, la temperatura igual puede modificar lo que es el valor de la densidad o la concentración. Y aquí menos 130. Y aparece ahora el mismo, que son grados Baume, pero ahora para líquidos más pesados que el agua. Entonces se recomienda utilizar esta ecuación. Pero nosotros, si buscamos tablitas, no vamos a encontrar la ecuación, vamos a encontrar un valor que me va a decir, por ejemplo, un néctar de mango, por ejemplo. Entonces va a aparecer 45 grados Baume, ese es el valor. Entonces cuando veamos nosotros nuestras hojas de datos, no nos sorprendamos que en lugar de que aparezca masa entre volumen, aparezcan estos, en este caso estas unidades, ¿no? Como son los grados Baume o los grados que acabamos de revisar en este momento. Entonces, por favor, anótenlo en su cuaderno, pongan estos valores, estas ecuaciones, y ponen ahí para qué fluidos se pueden utilizar. Me indican cuando terminen, por favor. Ya, profesora. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí
ese dato que es importante. Ahora aparece igual otro que se le llama grados Brix. Los grados Brix también están representando esta densidad y también es útil para lo que son los néctares, son más utilizados para los néctares. Quien a lo mejor le toque o tenga familiares trabajando en Jumex, digo, ya le estoy haciendo aquí promoción, y algunos otros jugos del Valle, por ejemplo, o lo que son Boy también, se va a identificar este porcentaje de azúcar presente en estos líquidos como grados Brix. Entonces, en la industria azucarera, que me va a indicar este porcentaje que va a representar también nuestra concentración. Entonces vamos a tener los grados Brix. Anótenlos también. Grados Brix. Y hay otro que no lo puse aquí, pero que también se puede utilizar para medir estas concentraciones. Se le llama grado plato. Anótenlo. Grado plato. ¿Plato? Sí, plato. Es un plato como donde nos sirven nuestros alimentos. Plato, así se escribe. Grado plato. ¿Qué mido? Solamente mido azúcares. Azúcares presentes en un líquido, es decir, la concentración o el porcentaje de azúcar presentes en un líquido. Eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a poder yo estar midiendo. En estos tipos de industria alimenticia son muy utilizados estas unidades, grados Brix, grados plato. Continúo. Bien, ya recordamos las unidades, ya hay otras nuevas para ustedes que son útiles, donde podemos nosotros hacer referencia a este porcentaje o esta concentración o esta densidad. Pero vamos ahora a meternos a la parte base, nos interesa, permítanme. Y en esta parte vamos a ver entonces cómo voy a medir esta densidad o cómo voy a medir esta concentración. Y vamos a iniciar con esta parte. Ya hablábamos, al inicio hablábamos que existen dos formas o dos maneras en las cuales se pueden clasificar nuestros instrumentos de medición en cuanto a la parte de análisis, ¿no? La parte cualitativa, la parte cuantitativa que yo puedo tener. Pero también mencionábamos que existen algunos instrumentos donde va a interaccionar lo que es la materia con la energía, es decir, instrumentos que necesiten a lo mejor algún sistema, pueden ser los rayos X, los infrarrojos, algún tipo de energía que esté relacionado con mi materia para poder medir esta densidad o esta concentración. Pero también vamos a encontrar algunos otros instrumentos que yo necesito para hacer su análisis, destruir mi materia, es decir, agregarle algo más, tal vez para identificarlo. Me refiero más a la parte a veces de colorimetría. Cuando hablamos de colorimetría, nos relacionamos con agregarle una tintura, una pintura, un líquido para que se descomponga y yo pueda notar algo, pueda notar la presencia de algo. Entonces, en este caso, para medir la concentración, puedo utilizar cualquiera de estos dos. Vamos a encontrar de estos dos tipos. Y además, dentro de estos análisis instrumentales o de estos instrumentos que se llegan a utilizar, también mencionábamos que vamos a encontrar aquellos que pueden ser destructivos o no destructivos. Entonces, vamos a ver algo que se llama precisamente fotogrametría analítica, que está relacionado con estos instrumentos que no destruyen mi materia prima y que realmente lo único que voy a tener es una interacción de mi materia-energía. Es decir, tengo una sección de tuberías y en esa tubería está pasando mi néctar de manzana. Entonces necesito verificar la concentración de ese néctar de manzana. Quiero medir el porcentaje de azúcar, los grados Brix. Entonces tendré que utilizar un instrumento que está en línea y además no me va a destruir mi muestra o mi líquido que se está moviendo en esas tuberías o que yo tengo en un tanque. Voy a tener estos instrumentos colocados en campo. Y obviamente
los que me representan instrumentos de análisis químico, ahora me lo llevo a un laboratorio, hago las reacciones necesarias para poder determinar entonces qué es lo que voy a encontrar de porcentaje de azúcares presente en mi misma muestra. Entonces, esto ya lo vimos, nada más era recordar esta parte. Bien, vamos a continuar con este y vamos a dejarlo hasta aquí. El primero, el más sencillo, el más fácil de utilizar y que se encuentra en un laboratorio se le llama aerómetros. Los aerómetros, jóvenes, son este instrumento que nosotros estamos viendo en la parte derecha. ¿En qué consiste? Simplemente es de vidrio, es un vidrio especial, pero tiene en la parte interna del bulbo, que aparece aquí, tiene plomo. Entonces este plomo va a tener la función de quedar así como que suspendido en el líquido cuando yo lo sumerjo, obviamente en un recipiente que contiene el líquido, al cual yo voy a medir un porcentaje. Puedo medir alcohol, puedo medir el porcentaje de azúcares y con esto determinar esa densidad. Entonces, a la hora de introducirlo, este plomo va a hacer que por el efecto de su peso que tiene, pues obviamente, y por la gravedad, va a tender a descender. Pero de acuerdo a la densidad presente de esa muestra, pues obviamente va a empezar a flotar, ¿no? Y además tiene una escala. En el vástago aparece ahí una escala, y esta escala me va a indicar ese porcentaje de alcohol o ese porcentaje de azúcares presente. Entonces se llama aerómetro. Esto se utiliza para nivel laboratorio, es el más básico para medir lo que es la densidad. Entonces, por favor, anótenlo. Si lo pueden dibujar, un dibujito ahí no está tan complicado. Y le ponen en la parte de abajo, donde alcanzan ustedes a ver en este caso el bulbo, está el plomo. Esto es plomo, lo que tiene aquí abajo. Entonces, este es plomo, lo cual hace que baje, descienda sobre el líquido. Esto es totalmente de vidrio, todo está formado de vidrio. Tenemos en este caso la escala para poder medir ese porcentaje de alcohol o ese porcentaje de azúcar. ¿Cuándo mido porcentaje de alcohol? En la producción, por ejemplo, de lo que es el aguardiente, hay videos donde vemos que el aguardiente lo hacen de forma hechiza, es decir, nada más ponen sus tambos, sus botes y generan un alambique y están obteniendo lo que es el aguardiente. Entonces, para medir el porcentaje de alcohol, utilizan este aerómetro, muy sencillo, muy fácil de conseguir, y con esto me pueden medir a la salida. Vemos que flota algo a la salida de un recipiente, entonces este es mi aerómetro que me está midiendo un porcentaje de alcohol. Profesor, ya no me confundió un poco. ¿El aerómetro nos va a marcar la densidad, el porcentaje de azúcar o el porcentaje de alcohol? Es lo mismo, son las unidades de densidad y las unidades de concentración. Cuando hablamos de concentración, acuérdate que al inicio tu compañero Kevin nos dijo cuáles eran las diferentes unidades de densidad que él recordaba, unidades de concentración, y ya él nos hizo varias como ppm, ppb, porcentaje, moles entre litro. Y ahorita al inicio les dije que también había otras unidades en las cuales me refieren a esa densidad o concentración: los grados Briggs, los grados Platos, los grados Baume, los API. Pero sin embargo aquí estamos diciendo que este aerómetro me va a medir o me va a dar un valor de acuerdo a la escala en porcentaje de alcohol, en porcentaje de azúcares. Entonces hablamos de lo mismo. Es una unidad de densidad o de concentración. Sí, si hablamos de todas estas unidades es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, es una concentración. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el porcentaje de alcohol? Pues es una concentración de qué cantidad de alcohol tiene, en este caso, mi mezcla alcohol-agua.
yo voy a hablar de un porcentaje de alcohol o concentración que voy a tener. Si yo hablo de porcentaje o grados Brix, por ejemplo, de azúcar, pues hablamos de la concentración de azúcar presente en un líquido. ¿Cuánta azúcar tiene? Estamos relacionados con la misma. Bien. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Bueno, para que quede un poquito claro, a lo mejor esto, para que nos vayamos entendiendo qué es esto de la densidad y la concentración, voy a quitar esto, y igual ustedes si me ayudan, vamos a buscar un video donde venga la producción del aguardiente, tal vez hasta del tequila, nos puede ser útil, y a ver si alcanzamos a ver, bueno, déjenme yo buscarlo igual, a ver si alcanzamos a ver este aerómetro que también encontramos. Entonces, déjenme buscarlo. Acá está. Para que lo podamos ver y podamos entender esta parte, porque si no... No se escucha, profesora. No se escucha, profe. Vamos a ver, sí, gracias por indicarme. Vamos a ver el siguiente video, donde van a hacer una prueba y van a medir el porcentaje de alcohol. En este video lo vemos y con esto terminamos hoy, jóvenes. Por favor, ábranlo.
El 100, fijaros, de 90 a 100, 10 divisiones. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos aprendido cómo funciona la escala graduada del alcoholímetro. Y ahora, ¿cómo se hacen las lecturas con este aparato? Para hacer la lectura de la concentración de etanol que tenemos en una determinada bebida, lo que tenemos es que tomar una muestra en esta probeta, que es una probeta de polietileno de 100 mililitros, ¿vale? La rellenamos hasta 100 mililitros con la muestra, que vamos a hacer ahora varias pruebas, y luego introducimos el alcoholímetro en el interior, ¿vale? El alcoholímetro sumergido en el líquido va a flotar libremente en función de la densidad del líquido que estamos analizando, y va a tener un nivel de líquido que va a llegar a un determinado valor en el vástago graduado. Donde el líquido alcance un determinado número, vamos a tener ahí la graduación alcohólica. Vamos a empezar analizando agua. El agua es agua destilada, ¿vale? No contiene nada de etanol, 0% de etanol. Por lo tanto, la graduación es 0. Lo llenamos hasta los 100 mililitros de forma aproximada. Ahí lo veis. 0 grados. ¿Veis? Ahí lo estáis viendo. Justo por la raya de 0 grados es donde baña el líquido a nuestro alcoholímetro. Vale. Pues ya sabemos que esta disolución, que es agua pura, agua destilada, tiene una concentración alcohólica de 0 grados. Nos he comentado que nuestro alcoholímetro está calibrado para una temperatura de 20 grados. Lo tenemos aquí en el vástago. ¿Veis? Aquí pone el alcoholímetro y está calibrado para 20 grados. ¿Qué pasa si nos encontramos a una temperatura diferente de 20 grados? Pues tal como se explicaba en el vídeo de cómo analizar la pureza de las joyas de oro, ¿vale? Los quilates de una joya de oro, la densidad varía con la temperatura. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos a una temperatura diferente de 20 grados, tenemos que hacer una corrección en el valor leído, ¿vale? Esa corrección viene indicada generalmente por una fórmula que viene con el propio alcoholímetro, ¿vale? Por lo tanto, eso tenerlo en cuenta. Yo estoy trabajando aquí a 21 grados y por lo tanto la corrección va a ser muy pequeña, y para simplificar el vídeo no la estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Pero si queréis trabajar con mayor precisión, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, de hecho, en el vídeo de cómo analizar la pureza del oro,
os enseño a hacer la corrección en función del valor de la densidad del agua a diferentes temperaturas. Acabamos de analizar agua pura y nos ha dado un valor de 0 grados de alcohol, ¿vale? Ahora vamos a analizar alcohol comercial, esto es etanol, de 96 grados, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este alcohol se desnaturaliza, ¿vale? Es alcohol desnaturalizado. ¿Qué significa que lo desnaturalizamos? Pues que le añaden una sustancia para que el sabor, si quisiéramos consumirlo, sea muy desagradable y de esa manera se desnaturaliza. Es decir, un alcohol desnaturalizado no es apto para consumo humano, ¿vale? Pero la fórmula molecular es etanol, alcohol etílico, el mismo que estamos consumiendo en las bebidas alcohólicas comerciales, ¿vale? Insisto que es aproximado el método, ¿vale? Porque también tiene otras sustancias, aparte de agua y alcohol, etanol, tiene otras sustancias para que este alcohol no se pueda consumir. De hecho, si leemos la composición, veremos que tiene alcohol, en este caso etanol, 96 grados, ¿vale? 99,9. Y el resto es cloruro de benzalconio, ¿vale? Que tiene 0,1 gramos. Este es el producto que os digo que le añaden para que no se pueda consumir, ¿vale? Para que no sea apto para el consumo humano. Pero aún así podemos determinar la graduación alcohólica que tiene con nuestro alcoholímetro. El procedimiento es el mismo. Llenamos la probeta, este alcohol, vamos a llenar un poco más, 100 mililitros, y a continuación introducimos nuestro alcoholímetro. Fijaros que prácticamente entra en su totalidad en la probeta. Damos unos toques para asegurarnos de que flota libremente, lo paramos y giramos para hacer la lectura. Fijaros. Antes, si os acordáis, se quedaba aquí en 0 grados. Ahora la lectura se ha ido hasta el 90 y tantos. Si nos fijamos bien, ahí tenemos la raya del 95, la que es un poco más larga. Nos está indicando una lectura de 97 grados de alcohol. ¿Vale? Tenemos una variación porque en el frasco nos dice que es alcohol de 96 grados, como veis aquí, y el densímetro nos está dando 97. Esto puede ser debido a la corrección por temperatura que os comentaba antes, ¿vale? Porque estamos a 21 grados, no a 20, que es la temperatura a la que está calibrado nuestro alcoholímetro. Y luego también tenemos el problema de que le han añadido cloruro de benzalconio, que esto lo que hace es modificarnos la densidad de la disolución agua-etanol y por lo tanto nos está introduciendo un error. Pero aún así nos indica 97 grados de alcohol, lo cual está muy bien y es una buena aproximación al valor real. Estamos desviándonos en 1 grado. Como habéis podido comprobar, hasta ahora el alcoholímetro ha funcionado adecuadamente. Hemos probado con 2 resoluciones extremas, en un caso agua, que no tenía nada de alcohol, y nos ha dado un valor de 0, y luego hemos probado una concentración de alcohol de 96 grados, ¿vale? Y hemos visto que nos daba 97, por lo tanto, ahí está en el rango perfectamente. Ahora vamos a imaginar que hemos destilado una ginebra, ¿vale? Y que yo quiero saber la graduación alcohólica que tiene. Bueno, es una ginebra comercial que tiene 30 grados de alcohol en volumen. Vamos a analizarla, como hemos hecho con las anteriores resoluciones, ¿vale? Y a ver qué valor de concentración alcohólica nos da el alcoholímetro. En otros casos, rellenamos aproximadamente hasta los 100 mililitros. Cerramos esto e introducimos el alcoholímetro. Como siempre, lo dejamos flotar libremente, ahí lo podéis ver. Le damos un toquecito para asegurarnos de que está flotando libremente y a continuación vamos a leer la concentración alcohólica. Y fijaros, lo voy a aproximar
para que veáis hasta dónde llega el nivel del líquido. Lo giro y lo suelto. ¿Veis? Ahí está el 30 y está justamente flotando. Lo giro, lo suelto. Está justamente flotando, si veis la raya, está justamente donde marca el nivel del líquido y nos indica una gradación de 30 grados alcohólicos. Y nos indica que esta ginebra tiene 30 grados de alcohol. ¿Veis? Ahí perfectamente. Fijaros cómo la línea de flotación nos indica perfectamente los 30 grados. Como habéis visto, es un método muy fiable siempre que analicemos disoluciones de agua y alcohol etílico o etanol, ¿vale? Como por ejemplo orujos, aguardientes, vodkas, ginebras, como habéis visto aquí, etcétera. Ese tipo de bebidas, que son disoluciones de agua y Creo que ya etanol, lo vayan nos va a terminado de indicar ver. muy bien la concentración Voy a alcohólica. pasar. Sí, maestro. Pues esto es todo. Les voy a hacer Espero una que os haya pregunta. gustado y nos vemos en un próximo ¿Por qué vídeo. usaba 100 mililitros de lo que sea que fuera a probar? Por el tamaño de la probeta que tenía y además del tamaño del aerómetro. Y recuerda, si te ha gustado, dale like, Hay comenta, diferentes comparte, tamaños, los suscríbete. aerómetros Todos hay de queremos saber qué vídeos diferentes te gustan para tamaños, hacer más. diferentes escalas. Entonces lo que hay que hacer es garantizar que sí se sumerja bien y en este caso permitamos que flote. Entonces la probeta que está utilizando, bueno, ahí se observa en el video, es de ese tamaño. Por eso colocó esa cantidad de líquido presente. Ah, ok, gracias, maestro. Sí, sí, poner. Creo que sí fue muy ilustrativo el video, ¿no? Y sobre todo, fíjense, ya aprendimos algo más, los alcoholes, ¿no? Es el alcohol etílico y el metanol, que causa hasta la muerte. Ahí dice que la ceguera, pero causa hasta la muerte. No sé si alguien se recuerde, ya tiene un poquito de tiempo, que nos presentaban en las noticias de un alcohol adulterado que estaban vendiendo y que estaban ocasionando problemas de salud y que hasta personas llegaron a fallecer. Bueno, es provocado precisamente por esto, porque no se hace un análisis del alcohol y entonces empezamos a consumir un alcohol que es mortal, que es el metanol. Por lo tanto, la importancia de estar verificando, en este caso, esas concentraciones. Bien, paso lista, no sé si alguien tenga algún comentario más. Paso lista y ya terminamos, jóvenes. Paulina. Presente. Itzel Bueno. Presente, profesor. Ricardo Alfonso. Presente, no podía activar mi micrófono. Armando. Presente, profesora. Gracias. Ariel. Presente, profesora. Sandra. Gracias. Presente. Gracias. Gisela. Presente. Fernanda. Karen. 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 Bien, María Fernanda González. Sí, presente. Evelyn. Presente, profesora. Milton Daniel. Bueno, ya no está con nosotros, creo que se dio de baja. Luis Ángel. Luis Ángel. Gracias. Cristian Alberto. Ah, ya me acordé de Cristian. Anadelia. Presente. Gracias. Alexis. Presente. Jorge Arturo. Presente. Manuel. Presente. Emily. Presente. Gracias. Miguel Morelos. Presente. Gil Alexis. Presente. Adrián. Presente. Miguel. Arturo Rosas. Presente. Arturo Toshiro. Presente, maestro. Emanuel. Torres. Sí, Torres. Presente. Nacía. Presente. Max. Presente. Arlet. Presente. Muy bien. ¿Algún comentario, jóvenes? Este es el más sencillo, el aerómetro. Vamos a ver los otros. Esto nada más es así como que de bolsillo. Es el más básico que se tiene para medir lo que es la densidad. ¿Algún comentario o algo? ¿No? No, Muy bien.
Entonces mañana continuamos con los otros instrumentos, jóvenes. Nada más Max y Arlet, si me permiten unos minutos para indicarles qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, que pasen buena tarde, jóvenes, y buen provecho. Gracias. Hombre. Gracias. Gracias.